aceptó venir aquí a conversar con ustedes, con nosotros, con nosotras. Vijay Prashad es un escritor y activista indio muy reconocido por sus opiniones y por sus estudios, así que es un honor para nosotros. Leemos en uno de sus trabajos Las Naciones Oscuras, así que es un gusto tenerlo aquí y aquí en la facultad, así que le damos la bienvenida y le damos la palabra. Great, okay. No, I don't need that, okay. Firstly, thank you very much for letting me speak in English. Primero que nada, gracias por permitirme hablar en inglés. It's an honor to be here. I'm always happy to be in a public university. Es un honor estar acá, siempre estoy feliz de estar en una universidad pública. Because you know that capitalism destroys education. Porque saben que el capitalismo destruye la educación. Capitalism basically makes you an article of commerce. El capitalismo básicamente te convierte en un artículo de comercio. So hopefully a public education will make you a good, solid socialist. Así que con suerte la educación pública va a convertirlos en sólidos y buenos socialistas. Well, in this room with us, forget it, socialist. I'm happy to say that in the room with us is Thelma Luzani, whose book, Chronicles of the End of an Era. Crónicas del fin de una era, es el libro. Is Thelma's book. And Thelma, thank you for that book and your reporting from the Soviet Union. Thank you. Gracias por tu libro y por tus reportes acerca de la Unión Soviética. Well, how does one even begin to talk about this subject? ¿Cómo empieza uno a hablar acerca de esta materia? Over 1 year ago, Russian troops entered Ukraine. Hace más de un año, las tropas rusas ingresaron a Ucrania. Now, suddenly on Facebook, lots of people put up Ukrainian flags. Ahora, de la nada, un montón de gente en Facebook se pusieron de foto de perfil la bandera de Ucrania. I got a phone call from a friend of mine in Ramallah. Me llamó un amigo en... ¿what? Ramallah. Ramallah. Ramallah is in Palestine. Ramallah queda en Palestina. So, my friend asked me, Así que mi amigo me preguntó, how many people know what a Palestinian flag looks like? ¿cuánta gente sabe cómo se ve la bandera palestina? Then I thought, how many of you know what an Iraqi flag looks like? Y entonces pensé, ¿cuántos de ustedes saben cómo se ve la bandera iraquí? How many people can tell me the colors of the Iraqi flag? ¿Cuántas personas acá pueden decirme los colores de la bandera iraquí? Not bad. Why is your hand here? Put it up. Not Levanta la bad. mano. This is a good class. Es una buena clase. Everybody now knows the color of the Ukrainian flag. Hoy en día todos sabemos los colores de la bandera de Ucrania, también porque es la de Boca. The Yemeni flag, La bandera de Yemen, the flag of Mozambique, la bandera de Mozambique, flag of the Democratic Republic of Congo. la bandera de la República Democrática del Congo. You know, there are wars happening in all these places. ¿Ustedes saben que hay guerras ocurriendo en todos estos países? In the country of Mozambique, there are Rwandan troops. En el país de Mozambique hay tropas de Ruanda. The troops were sent there by the French government to protect French Total. Las tropas fueron enviadas por el gobierno francés para proteger, to protect what, sorry? French Total, the oil company. Una compañía petrolera francesa. So, the French have basically invaded Mozambique. Así que básicamente los franceses invadieron Mozambique. Why aren't you protesting against the French invasion of Mozambique? ¿Por qué no estamos protestando en contra de la invasión francesa de Mozambique? No, because the Ukrainians are Europeans. No, porque los ucranianos son europeos. Because it's a European war. Porque es una guerra europea. Because European children are more precious than children in Africa. Porque los niños europeos son más valiosos que los niños africanos. They are more precious than children in the Arab world. Son más valiosos que los niños en el mundo árabe. So suddenly, countries in Africa, Asia, Latin America were asked, why aren't you supporting the Ukrainians against the Russians? Y de la nada le preguntan a países en África, Asia y en América por qué no estamos apoyando la guerra en Ucrania. Many governments in the global south said, this is not our war. Muchos gobiernos en el sur global dicen, esta no es nuestra guerra. For instance, the government of India, a right-wing government, said, this is not our war.
Por ejemplo, el gobierno de la India, un gobierno de derecha, dice esta no es nuestra guerra. The Indian government continues to buy oil from Russia. El gobierno indio sigue comprando petróleo desde Rusia. It's a right-wing government. Es un gobierno de derecha, But it says, this is not our war. pero dice esta no es nuestra guerra. We don't want to take sides in your war. No queremos elegir un bando en su guerra. This is a war between NATO and Russia. Has nothing to do with India. Esto es una guerra entre la OTAN y Rusia, no tiene nada que ver con India. President of South Africa, Cyril Ramaphosa, said the same thing. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, Cyril Ramaphosa. dijo lo mismo. Now, Ramaphosa is not a left-wing person. Ahora, Ramaphosa no es una persona de izquierda, But he said, this is not our war. pero dijo, esta no es nuestra guerra. This is your war, a European war. Esta es su guerra, es una guerra europea. We have wars in Africa. Tenemos guerras en África. Have you taken a position on our wars? ¿Vos tomaste posición acerca de nuestras guerras? There are multinational gangster organizations operating in the Congo, stealing the resources. Hay organizaciones gángster multinacionales operando en el Congo robando sus recursos. Okay, these are companies from Canada and Switzerland and so on. They might not like to be called gangster organizations. Estas son compañías que vienen de Suiza, Canadá y demás. No les gusta que los llamemos organizaciones gángsters. The Swiss cannot think of themselves as gangsters. Los suizos no pueden pensar que son gángsters. But you know, there's a company called Glencore. Pero saben, hay una compañía que se llama Glenco. I want you to Google this company, Glencore. Quiero que googleen esta compañía, Glenco. It's a gangster company, Es una compañía gángster, domiciled in Switzerland. domicilio en Suiza. And yet nobody knows about these companies. Y aún así nadie sabe acerca de esta compañía. Because we are always told the new colonialists in Africa are China. Porque siempre nos dicen que los nuevos colonos en África son los chinos. Sorry, would you like to write down? I just want to write the name. Glencore. You can remember it. Everybody says from the north, beware of China. But do you know that over 70% of mining companies in the world are from Canada? Ustedes sabían que más del 70% de las compañías mineras son de Canadá. Canada! Canadá. Who thought of Canada for anything? ¿Quién hubiera pensado acerca de Canadá para nada? Canada has this ridiculous prime minister, Justin Trudeau. Canadá tiene este primer ministro ridículo, Justin Trudeau. He looks like a little boy. Parece un niño pequeño. And yet he is the face of some of the worst companies in the world. Y aún así es la cara de una de las peores compañías en el mundo. Barrick Gold, for instance. Barrick Gold, por ejemplo. Even North America is well known to be the population to be the most consumerist people around the world. Like there are studies who have value Chinese people and their consumerism and the impact they have on the globe. ¿Traduzco la pregunta también? Way less than Americans in many cases. Exactly. Want to translate that also? Or? Fue un poco larga, fue un poco larga. At the back, one more hand. Yes. Okay. Yo estaría justo bien en tener un mapa de las ocupaciones militares que hay en África y literalmente todos los países están llenos de campañas militares de Estados Unidos, de la mayoría de partes de Europa y ningún país tenía nada adicional en Rusia. He said, I recently saw a map that depicted all the military interventions in Africa, and none of them were from China or Russia. They were all by But be careful of China. You Pero see, tener cuidado con China. the interesting thing is the discourse is illogical. La parte interesante es que el discurso es completamente ilógico. Now, the reason I started with these countries saying it is not our war is because it opens up an intellectual conversation for us. El motivo por el cual... ¿Cómo? Ay, perdón. El motivo por el cual arranqué diciendo esto de que esta no es nuestra guerra es porque abre un debate intelectual. Because a new discussion is starting about non-alignment.
Porque una nueva discusión está surgiendo acerca del no alineamiento. This debate around the Ukraine war has provoked countries like India, like Indonesia, like Mexico to start using the phrase non-aligned. La guerra en Ucrania ha causado que países como what countries? India, Mexico, Indonesia. India, México, Indonesia, por ejemplo, hayan comenzado a utilizar el término no alineado. It's a very interesting return of the past. Es un regreso al pasado muy interesante. 25 years ago, when I started writing about these histories, people said, these are all finished. Cuando empecé a escribir acerca de estas historias hace mucho tiempo, la gente decía, todo esto ya terminó, es del pasado. Now everybody is globalized. Y ahora todo el mundo está globalizado. In fact, people said there's one global elite. Es más, la gente ahora dice que existe una única élite global. This was said from the right wing and the left. Esto se dice tanto de la derecha como desde la izquierda. You know, the world is flat. Saben, el mundo es plano. There's one elite and one proletariat. Existe una élite y un proletariado. You can't think of nations or regions. No puedes pensar acerca de naciones o regiones. But this war in Ukraine has provoked a new thinking. Pero esta guerra en Ucrania ha provocado un nuevo pensamiento. What was the decolonization period and what is its relationship to today? Así que yo quiero ayudar a pensar qué fue el periodo de decolonización y cuál es su relación con hoy en día. The decolonization movement was incredible. El movimiento de decolonización fue increíble. Millions and hundreds of millions of people around the world fought against colonialism. Millones y cientos de millones de personas alrededor del mundo combatieron el colonialismo. From the 19th century right up to the present. Desde el siglo XIX hasta hoy en día. The wars in the Americas, for instance, Bolivar, San Martín, O'Higgins, etc. Las guerras acá en América, por ejemplo, San Martín, Bolívar, O'Higgins, etc. And then in Asia, the big movements of the Indian people against British colonialism, the Chinese in the Boxer Rebellion and so on. En Asia también, los movimientos de India contra el colonialismo, la rebelión Boxer en China, también son ejemplos. You may not know this, but Che Guevara developed his thinking about guerrilla warfare from a famous Moroccan uprising. Tal vez no lo sepan, pero Bolívar saca su idea de la guerra de guerrilla. Perdón, el Che Guevara. Perdón, es la primera vez que hago esto. No, relax. You're doing great. El Che Guevara You're doing great. Me quedé con Bolívar. El Che Guevara saca su idea de guerra de guerrillas de una resistencia marroquí. His name was Abdul al-Karim. Su nombre fue Abdul al-Karim. Al-Karim. Yeah, and Che Guevara met him in Cairo. Y el Che Guevara lo Later. conoció en el Cairo. So these connections show us that the long movement of decolonization was a global movement. Y todos estos movimientos nos hacen darnos cuenta de que la lucha por la descolonización ha sido un movimiento global. People were listening to each other. Las personas se escuchaban el uno al otro. Many of them met over 100 years, no, less than 100 years ago in Brussels in 1927. Muchos de ellos se juntaron hace menos de 100 años en Bruselas, en 1927. It was a meeting called League Against Imperialism. Fue una reunión llamada la Liga en contra del imperialismo. They were brought there by the Communist International Fueron convocados por la Internacional Comunista and other organizations. y otras organizaciones. This gathering of anti-colonial forces Esta junta de fuerzas anticoloniales produced a lot of energy. produjo un montón de energía. They took concepts from the bourgeoisie and made the concepts come to life. Tomaron prestados conceptos de la burguesía e hicieron que esos conceptos tomaran vida. See, we don't need to learn about democracy from the imperialists. No tenemos que aprender
acerca de la democracia de los imperialistas. You know, Biden just held another summit of democracy. Biden acaba de tener otra cumbre de la democracia. What democracy? ¿Cuál democracia? For the Iraqis? ¿Para los iraquíes? Libyans? ¿Libios? I mean, how do you create democracy by bombing cities? ¿Cómo creas democracia bombardeando ciudades? We don't need to take lessons from them about democracy. Ellos no tienen que enseñarnos a nosotros acerca de la democracia. Democracy was an empty word in the colonial era. En la era colonial, la democracia era una palabra vacía. Even at the League of Nations after World War I, the term democracy was empty. Incluso con la Liga de Naciones, después de que finalizara la Primera Guerra Mundial, el término estaba vacío. You listen to British officials in Geneva and Paris at the Paris meeting. British officials talking about democracy. Escuchás a oficiales británicos hablando acerca de democracia. 1/3 of Africa, almost all of South Asia, large parts of the Middle East, sections of South America. What democracy? Un tercio de África, casi todo el sudeste asiático, grandes porciones de América. ¿Cuál democracia? I mean, you are wondering, what do you mean South America? Y ustedes se preguntan, ¿a qué te referís con América del Sur? You should study the history of Argentina and the British Empire. Deberían estudiar la historia de Argentina y el Imperio Británico. Who controlled the ports? ¿Quién controlaba los puertos? Who controlled the railway line? ¿Quién controlaba los trenes? Who controlled the mines? ¿Quién controlaba las minas? Who took the meat and sold it and made a profit in Europe? ¿Quién recolectaba toda la carne y la vendía para conseguir beneficios en Europa? Not Argentinian Argentina no. bourgeoisie. I learned this from reading Raoul Prebisch. Aprendí esto leyendo Raoul Prebisch. Raoul Prebisch. I hope that all of you at some point will read this interesting Argentinian. Espero que en algún momento puedan leer este interesante autor argentino. I'll come back to him in a minute. Voy a volver a hablar sobre esto en un minuto. Democracy was a term that the anti-colonial movements brought to life. La democracia es un término que los movimientos anticoloniales trajeron a la vida. It was a zombie category. Era una categoría zombie. A zombie category like development Una categoría zombie al igual que el desarrollo or human rights. de los derechos humanos. These are zombie categories. Estas son categorías zombie. When an imperialist talks about development, they are not talking about development. They are talking about a zombie word development. Cuando un imperialista habla acerca del desarrollo, no están hablando acerca del desarrollo, están hablando del concepto zombie del desarrollo. Because it looks alive, but it's actually dead. Porque se ve como si estuviera vivo, pero en realidad está muerto. Like for instance, how can you really talk about democracy when you have hundreds of millions of Indians under authoritarian rule? Por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de democracia cuando tenemos a cientos de miles de indios viviendo bajo un régimen autoritario? So the first point I want to make is the decolonization movement brought to life these terms. Así que el primer argumento que quiero hacer es que el movimiento de decolonización trajo a la vida estos conceptos. Democracy, human rights, development. Democracia, derechos humanos, desarrollo. These words meant nothing until the 1950s. Estos dos términos no significaban nada hasta la década del 50. It was the new nations that were created after World War II that put life into these categories. Fueron las nuevas naciones que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial que trajeron a la vida estas categorías. Is that clear? ¿Está claro? Okay, now, in 1960, at the end of the first decade of decolonization, Ahora, en 1960, después de la primera década de decolonización, a resolution was passed in the United Nations General Assembly. una resolución fue aprobada en el Consejo Común de las Naciones Unidas. This was a resolution on decolonization. Fue una resolución de decolonización. It's the most beautiful text written in the United Nations. Es el texto más hermoso jamás escrito en las Naciones Unidas. Here's one line from the text. Acá les voy a leer una línea del texto. The process of liberation El proceso de la liberación is irresistible es irresistible and irreversible. e irreversible.
The process of liberation is irresistible and irreversible. Come on. That is a beautiful line. Written in the United Nations. Es una línea hermosa que fue escrita en las Naciones Unidas. Irresistible. Irresistible. Why is it irresistible? ¿Por qué es irresistible? Because people will never submit to totalitarianism. Porque la gente nunca se va a subyugar al totalitarismo. And colonialism is totalitarianism of the highest order. Y el colonialismo es la máxima orden del totalitarismo. Irreversible. Irreversible. Why is it irreversible? ¿Por qué es irreversible? Because even if imperialism comes back, Porque incluso si el imperialismo vuelve, it can never prevail forever. nunca va a subsistir para siempre. That is why the phrase is irresistible and irreversible. Por eso la frase dice tanto irresistible como irreversible. Now, it was very clear by the 1960s that reversals were going to take place. Ahora, para la década del 60 ya se estaba volviendo bastante claro que iba a haber ciertas reversiones. In 1953, Western intelligence agencies overthrew a democratic, liberal government in Iran. En Irán, un gobierno democrático liberal fue volteado por fuerzas occidentales. Me perdí, me olvidé de la primera parte. Okay. And, Yeah. and the government of Mohammad Mossadegh was not a radical government. Y el gobierno de Mohammad Mossadegh no era un gobierno radical. They just wanted to control the price of oil. Ellos simplemente querían controlar el precio del petróleo. The United States spent $1 million to overthrow the government. Los Estados Unidos gastaron $1 millón para voltear al gobierno. The next year, they overthrew the government of Arbenz in Guatemala. Al año siguiente derrocaron al gobierno de Guatemala. Arbenz was not a communist. Él tampoco era comunista. Arbenz was a nationalist. Sorry, what? Arbenz, Yeah, Jacob Arbenz, Jacob Arbenz. he was a nationalist. Era un nacionalista. Yeah. He just wanted to control the prices of fruits and vegetables. Él simplemente quería controlar los precios de las frutas y vegetales. And who controls the land? ¿Y quién controlaba la tierra? United Fruit, owned by the CIA's Alan Dulles and United John Fruit. Foster Dulles. Cuyo dueño era de la CIA. Please. En Latinoamérica tenemos un escritor galeano que ha escrito Las venas abiertas de América Latina, en donde está todo esto que está diciendo, explicado de cómo las empresas yanquis y las grandes potencias sojuzgan a los pueblos. In Latin America, we have an author called Eduardo Galeano, Yes. Uruguayan author, who wrote about how the book is called Open Las Veins of Latin America. It's a That. great classic, yes. that talks about how American corporations meddled in political Every affairs. one of our continents has a book called Open Veins. Todos nuestros continentes tienen un libro llamado Venas Abiertas. In Africa, the book was called How Europe Underdeveloped Africa by Walter Rodney. Which is short. Yeah. En África, el libro estaba llamado Cómo los europeos subdesarrollaron a África. In India, this book was written 100 years before, En, of I- course. en India, obviamente, el libro se escribió 100 años antes. It was called Un-British Rule in India, Se llamaba Reinado no británico en India. written by Dadabhai Nauroji. Nobody reads him anymore. But Escrito por un nombre que no puedo pronunciar, pero lo escucharon. yes. Sorry? Of 1954. In fact, Che Guevara's Guatemalan wife taught him Marxism. La esposa de Guatemala del Che Guevara le enseñó acerca del marxismo. Hilda. So the issue is that by 1960, they were not naive Así que about the new world. el problema es que para 1960 no eran ingenuos acerca del nuevo mundo. Decolonization is irreversible in the long term. La decolonización es irreversible a largo plazo. In the short term,
you're going to face problems. A corto plazo vas a tener problemas. For instance, the next year there was a coup in the Congo, Por ejemplo, el año siguiente hubo un golpe de Estado en el Congo. 1961, against Lumumba. 1961, el gobierno de Lumumba. 1964, there was a coup against Goulart in Brazil. 1964, lo mismo en Brasil. That coup lasted 21 years. Ese golpe duró 21 años. How many of you, put your hands high, are 21 years old? ¿Cuántos de ustedes tienen 21 años? Your whole life there was Levante las a coup manos. in Brazil. Todas- Military regime. Toda su vida hubo un régimen militar en Brasil. 1965, there was a coup in Indonesia against Sukarno. 1965, lo mismo en Indonesia. They killed 1 million left-wing people. Asesinaron a 1 millón de personas de izquierda, militantes de izquierda. Your dictatorship here killed 30,000 people. Nuestra dictadura mató a 30.000 personas. And it had a big impact in Argentina. Y tuvo un enorme impacto en Argentina. 1 million communists, trade unionists, artists were killed in Indonesia in a few weeks. Así que imagínense en Indonesia que 1 millón de comunistas, artistas y sindicalistas, gracias, You know, anytime they tell me about Stalin did this crime, Stalin did that crime, y cada vez que me dicen Stalin hizo tal cosa, Stalin cometió tal otro crimen, Stalin didn't kill the Indonesians. Stalin no mató a los indonesios. Stalin didn't kill the Argentinian 30,000. Stalin no mató a los 30.000 desaparecidos. Stalin didn't kill the campesino leaders in Guatemala. Stalin no mató a los líderes campesinos en Guatemala. That was colonialism and imperialism. Eso fueron el colonialismo y el imperialismo. There's not enough focus on the crimes of US imperialism. No se pone suficiente énfasis en los crímenes del imperialismo. People generally have a benign attitude to the United States. Sorry, You know, like a benign, a nice attitude. Okay. Benina attitude. Generalmente se tiene una actitud amable, receptiva hacia los Estados Unidos. You know, George W. Bush, he's a funny guy, you know. Bueno, George Bush es un tipo gracioso. You know, Obama is such a cool guy. Obama es un tipo tan cool. You know, Biden is just like your old grandfather, you know. Biden es como este abuelo viejo. They're all so cool and nice, and there are no war criminals in the United States. Son todos tan cool y amables y no hay ningún criminal de guerra en los Estados Unidos. Tony Blair, you know, hello, how are you, you know, blah, blah, I'm English, you know, hello. Tony Blair, lo mismo en Inglaterra. Somehow these people are never war criminals. Algunas de estas personas nunca son criminales de guerra. 1 million Indonesians killed in just 3 weeks. 1 millón de indonesios asesinados en tan solo 3 semanas. Today in Indonesia, Marxist books are banned. Hoy en Indonesia los libros marxistas están prohibidos. Today in Indonesia, if you say I am a communist, you go to jail. Hoy en Indonesia si decís soy comunista, vas preso. Indonesia was one of the key countries at Biden's Summit of Democracy. Indonesia fue uno de los países más importantes en la cumbre de Biden acerca de la democracia. Now, what democracy? Ahora, ¿cuál democracia? Yes. No, first him. Sorry. I'm going to say I read an article which was even published in the New York Times, which spoke about the assessment by US CIA, how to say, operatives in the 1960s massacres in Indonesia. They even spoke about it like openly and like it was something that had to be done. Translate, please. Don't forget the phrase, something that had to be done. Perdón, pensé que mi laburo era solo de acá para allá. Perdón. ¿Me lo puedes repetir? There was an article Si querés- in the New York Ok. Times Había un artículo en el New York Times, diario, where the CIA agents were quoted as saying donde se citaba a los agentes de la CIA diciendo that what was done in Indonesia had to be done. que lo que se hizo en Indonesia se tenía que hacer. Of course it had to be done. Por supuesto que se tenía que hacer. I'm going to come back to that in a minute. Voy a volver a eso en un minuto. Un presidente que a nivel internacional, norteamericano, era George Bush, el que tiene buen predicamento. Él fue responsable de Bahía de los Cochinos, él fue responsable del incremento de la guerra de Vietnam, y sin embargo se lo consideró un demócrata. No lo era.
Okay, not only is John F. Kennedy all of those things, but he was so cool. And his wife was so beautiful. And it was Camelot. And Marilyn Monroe. And you know, I'm going to come back to this whole thing about they're so cool and they can't be war criminals. The only war criminals can be from Africa. Los únicos criminales de guerra pueden ser de África, Can be from the Arab world. pueden ser del mundo árabe And Slavs. y eslavos. ¿sí o From no? Milosevic to Putin. Desde Milosevic a Putin. But from Europe and the United States, impossible. Pero de Europa y de los Estados Unidos, One minute. Sorry, he had his hand up. He had his hand up. Obama. progresista, todo, Libia, Siria, las últimas más terribles también, esas sí son todas de él, Está el video de Hillary Clinton hablando de cuando mataron a Gaddafi, que dice, we came, we saw, he died, y se ríe. He died in passive voice. And by the way, in passive voice. Sí, voz pasiva. Yeah. Every Tuesday Todos los martes, in the White House, en la Casa Blanca, Obama looked at a list of names. Obama leía una lista de nombres, It was called the kill list. se llamaba la lista de asesinatos, And they decided who to hit with a drone strike. y decidían a quién drone strike, es un ataque con drones. Go and Google kill list. Googleen. Un comentario más, que muchas veces los medios de difusión a los principales generales norteamericanos, viste que hay generales de varias estrellas, los llaman por su diminutivo. Por ejemplo, dicen Tommy tanto para hacerlo familiar, y no lo presentan como asesino, digamos, lo presentan con su diminutivo para hacerlo más familiar y son más simpáticos. The media. Tiene que ver un poco con lo que él decía de que eran cool, digamos. Okay. The media usually portrays American generals as using the diminutives like Tommy instead of Thomas. Yes, Tommy. And, Yes. and Yeah. portraying Mike, portraying Tommy. them as your friends or Yes. your neighbors. My when amigos. They're not. They're not. In they're fact, war the criminals. CIA released an advertisement recently La CIA puso un anuncio hace poco where somebody said, I'm a homosexual and I was accepted into the CIA and my director was proud of me. en donde dice yo soy un homosexual y la CIA me aceptó y mi papá está orgulloso de mí. And then a woman says, I was a migrant from Guatemala and the CIA accepted me. Y otro dice yo soy un inmigrante de Guatemala y la CIA también me aceptó. It's an incredible advertising campaign. Es una campaña propagandística increíble. You know the term pink washing? ¿Cómo fue? Pink wash. The Sorry? color pink Yeah. to wash. Lavar. Like for instance, O sea, no, we don't have a word for that. you don't have a word. Yeah. Perdón, You explico. can, where you use sexuality as a way to say you are so advanced. Like Israel does pink washing. Lavarse las manos, lo conocemos como lavarse las manos. So this is a common, but I'll come back to this information issue. Está haciendo alusión a lo que decía antes acerca de esta campaña propagandística de la CIA, de cómo se lavan las manos utilizando estas cosas sociales para presentarse como esta cara amigable, que en realidad no lo son criminales de guerra. Eso So está in tratando. 1965, one of the great African leaders published a book. En 1965, uno de los grandes líderes africanos publicó un libro. He was the first head of government of Ghana. Fue el primer jefe de gobierno de Ghana. His name was Kwame Nkrumah. Su nombre era... Kwame Nkrumah. Yes. The book is called Neo-Colonialism. El libro se llama Neocolonialismo. Now remember, this is the head of government. Published a book called Neo-Colonialism. Recuerden que estamos hablando de un jefe de gobierno que publicó un libro llamado Neocolonialismo. The subtitle of the book is even better. El subtítulo del libro es todavía mejor. The latest stage of imperialism. La fase tardía del imperialismo. Can you imagine Alberto Fernandez writing a book with the title Imperialism? ¿Se imaginan? Can you imagine? ¿Se imaginan a Alberto Fernández publicando un libro con ese título?
Not even Lula today will write a book with the title Imperialism. Ni siquiera Lula escribiría un libro con el título que diga imperialismo. Facts. Factos. Bank and chat. Evo Morales wrote the preface to my book. Evo Morales escribió el prefacio para su libro. Evo Morales is a different person. Es una persona completamente diferente. Maduro will write a book with the title Imperialism. Maduro sí se atrevería a escribir un libro But con el not título Alberto Fernandez. Alberto Fernández no. Just think about this. One of the most important countries in Africa, Piensa Ghana. uno de los países más importantes en África. The head Ghana. of the government publishes a book called Neocolonialism. El jefe de gobierno publica un libro llamado Neocolonialismo. The next year he was couped. Al año siguiente lo derrocaron. He was removed in a military coup while he was in Beijing. Fue un golpe de estado while he was, sorry, In Beijing. mientras estaba en Beijing. What does he say in the book? ¿Qué dice en el libro? He's trying to analyze neo-colonial structures Está, that outlast decolonization. está tratando de analizar estructuras neocoloniales que duran más que la colonización. You see, you can win political power, Vos podés ganar poder político, but underneath that are structures. pero debajo de eso hay estructuras. These structures are very difficult to transcend. Estas estructuras son muy difíciles de trascender. So I made a list of 5 of the most important structures. Así que hice una lista de 4, después dijo 5, de las estructuras más importantes. I want to share them with you. Y las voy a compartir con ustedes. It's a very important secret. So write these 5 things down. Es un secreto muy importante, así que anótenlo. They are the 5 controls. Son los 5 controles. Okay, this is what neocolonialism controls. Esto es lo que el neocolonialismo controla. If you ever become the head of a government, open your notebook again and check what are the 5 controls. Si algún día ustedes se convierten en jefes de gobierno, abran su libreta y chequeen estos 5 puntos. You see, the first control is control over resources. El primer control es el control de los recursos. Imperialists don't actually want to own the resources. Los imperialistas no quieren ser propietarios de los recursos. Salvador Allende, for instance, wasn't the first person to nationalize copper. Sorry, would you repeat that? Salvador Allende wasn't the first person to nationalize copper. Salvador Allende no fue la primera persona en nacionalizar el cobre. The previous government of Frey already nationalized copper. El gobierno anterior ya había nacionalizado el cobre. Thank you. What Gracias. Allende did was he Chileanized the copper. Allá vuelvo. Yeah. So he said control of the resources cannot be in the hands of multinational corporations. Así que decían que el control de los recursos no puede estar en manos de las empresas multinacionales. A government can nationalize the resources but still turn them over to multinationals. Un gobierno puede nacionalizar sus recursos, pero aún así entregarlos a compañías multinacionales. It's when you control the resources that there is some problem from the multinationals. Es cuando vos controlás los recursos que hay un problema con las multinacionales. You understand this? It's not so much ownership, ¿Entienden esto? it's control. No es acerca de la propiedad, sino acerca del control. They will welcome the national bourgeoisie to own the resources. Ellos van a bienvenir a las multinacionales a ser propietarios de los recursos. But the national bourgeoisie cannot maintain power over the resources. Pero la burguesía nacional no puede mantener el control sobre los recursos. So the issue is always the 5 controls, not 5 ownerships. Así que el problema son siempre los 5 controles, no las 5 propiedades. If you are an analyst of the world, you really need to understand the difference between the two. Si sos un analista del mundo, realmente tenés que entender la diferencia entre los dos. Especially in the era of globalization, multinationals don't want to own everything. En especial en la era de la globalización, las multinacionales no quieren ser propietarias de todo. I'll come back to that with another of the controls. Voy a volver a eso después. Lo que no le gusta también a las fuerzas multinacionales o las fuerzas del imperialismo es cuando se arman bloques entre países que tienen nacionalizados los recursos y no permiten
Okay, what multinationals don't like is when regionalized, how would you call it, like the Mercosur or the Commodity unions, chains, like unions. regional groups. Yeah. Right. Como está pasando con el litio. Yeah. They, Right. Why do they not like that? Because their control diminishes. Multinational corporations don't like cartels. Like OPEC. Like today, when OPEC has raised the price of oil. la COPEP, cuando ¿perdón qué? A las multinacionales no les gustan los carteles. Como la OPEC and OPEC Plus. Cuando decidió aumentar el precio del petróleo. Second control. The first control is control de los recursos. The second control, El segundo control control. de las armas. Control de las almas. De las armas. Yeah. Why? ¿Por qué? Why do they not allow you? Para, no era tan complicado. Why do they not allow you to build your own arms industries? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es propiedad de sus propias industrias de armas de fuego, armamentísticas. One here. Because that gun, for example, gun 5, for example, in Antarctica, the British want to control all the trade of the Atlantic. If you want the guns, you wouldn't be the British. You would cover it yourself. For example, the Congresswoman or Congress people, I don't remember, in the United States always talks about America and Argentina with deals with China and some planes, like they have to increase control over their backyard, like backyard. You're the garden. You're lucky you're the garden and not the back jungle. Right? Very good answer. Do you feel the need to translate his? I lost the. He said- I lost control. I lost control over the No, situation. relax. He said that one reason for control over arms, if a country has independent arms, then they don't need protection. Okay, una razón por la cual buscarían el control de las armas es que si tienen el control de las armas no requieren protección. Okay, another one or two more, please. Yeah. Yes, going back to the Ukraine war, not long ago, the United States actually said that South America has to give up Russian-made weapons and give it to Ukraine, and that they will basically give us their own weapons as a replacement. I think that's pretty obvious trap. Okay, dijeron que deberíamos, los países sudamericanos deberían dedicarse a producir armamento para enviar a Ucrania y que Estados Unidos nos enviaría a nosotros las armas para suplantar ese déficit. Dice que es una trampa muy obvia. See, sadly, very sadly, having a domestic arms industry gives you some independence. Desafortunadamente, tener una industria armamentística doméstica te da un cierto grado de independencia. Very sadly, under the capitalist system, military industries are the engine of a lot of growth. Desafortunadamente, las industrias militares son el motor de un enorme grupo. It's a very sad thing that a country can produce jet airplanes but not enough housing for the people. Es muy triste que un país pueda producir aviones de propulsión a chorro, pero no proporcionar vivienda. Or you can produce really good small arms, but you can't produce high tech in colleges. Pero, que puedas producir armas pequeñas de alta tecnología, pero no puedas producir alta tecnología en las escuelas. It's a very interesting fact that in a capitalist country, better weapons are produced than social goods for people. Es un hecho que en los países capitalistas son producidas mejores armas que bienes sociales para la gente. I mean, look at the United Kingdom as an example. Miren al Reino Unido, por ejemplo.
United Kingdom produces some of the best jet bombers in the world. El Reino Unido produce algunos de los mejores bombarderos jet del mundo. The company is called BAE Systems. La compañía se llama BAE Systems. They sell to the Saudi government to bomb Yemen. Se los vende al gobierno saudí para bombardear Yemen. But if you travel to the United Kingdom and ride the trains, Pero si viajás al Reino Unido y te subís un tren, you'll discover what poor quality they are. vas a descubrir will discover, Very poor quality trains. que hay trenes de muy baja calidad. Interesting, you travel to China, Cuando viajas a China, the trains are fantastic. los trenes son fantásticos. Why is it that in China the trains are fantastic, but they don't really have a superb weapons industry, but in the UK they have a superb weapons industry but bad trains? Porque en China tienen unos trenes maravillosos, pero no tienen una gran industria armamentística, y en el Reino Unido todo lo contrario. Tienen una fantástica industria armamentística, pero no tienen trenes de calidad. I just want you to think about that. Solo quiero que piensen al respecto. The Chinese have just developed a passenger train which is using heat technology to fly above the tracks. Los chinos acaban de desarrollar un tren de pasajeros que está utilizando tecnología del calor para volar por sobre los rieles. See, you should be able to get on a train in Buenos Aires and in a few hours get to São Paulo. Nosotros deberíamos poder subirnos a un tren y en cuestión de horas estar en Sao Paulo. I mean, why does it take you so long on the train from Buenos Aires to La Plata? ¿Por qué tarda tanto el tren de Buenos Aires a La Plata? I mean, that is like a metro train. Es como la distancia de un subte. If the Chinese came and built your trains, you would be dazzled. Si los chinos construyeran nuestros trenes, quedaríamos perplejos. Why are they spending more money on trains than arms? ¿Por qué están gastando más dinero en trenes que en armas? Something to think about. Algo para pensar. Okay, third control. Okay, You tercer got the control. second one, right? Arms. Third control. Control of science and technology. Control de la ciencia y la tecnología. Now this is interesting. Let me ask you. Apple computers, for instance. Apple, por ejemplo. Does Apple computers make computers? Apple hace computadoras. Apple Computers se llama así la empresa. ¿Hace computadoras? Do they make computers? ¿Hacen computadoras? No, Apple makes no computers. Apple no hace computadoras. Apple brands computers. Apple pone el estampado por sobre las The computadoras. computers are made by a global commodity chain. Las computadoras son hechas por una red internacional de commodities. No tenemos traducción. The big global commodity chain. Commodities are goods you buy and sell. There Yeah, must be a phrase for it. We call them commodities. Oh, you call them commodity chain? You use the English phrase, Yeah. commodity chain. Cadena de commodities. Ah, wow, interesting. Okay, well, that's good to know. The biggest company that actually makes Apple computers is a Chinese company. La compañía más grande que realmente fabrica las computadoras de Apple es una compañía china. It's called Foxconn. Se llama Foxconn. You see, in 1994, En 1994, when the World Trade Organization was created, cuando la Organización del Comercio Global fue creada, the Europeans and the United States changed the rules on intellectual property rights. los estadounidenses y los europeos cambiaron las leyes de la propiedad intelectual. ¿Dijo eso? And nobody was there to fight them. Y nadie estuvo ahí para combatirlos. What they did was very clever. Lo que hicieron fue muy inteligente. See, beforehand, the process of making a commodity was patented. The patent was on the process. Antes el proceso de hacer una commodity estaba patentado. La patente estaba en el proceso, Not the product itself. pero no en el producto en sí mismo. Which means India could take a medicine developed in Germany and develop it its own way. Lo que significaba que la India podía traer una medicina desarrollada en Alemania y desarrollarla como quiera. As long as the process was different, it was legal. Siempre y cuando el proceso fuera diferente, era legal. But in 1994, they changed the rule. Pero en el 94 cambiaron la ley.
and it was now known as product-based patenting. Y ahora, The product was patented. y ahora se llamó como patente basada en el producto. So if I made a certain COVID vaccine Entonces, si yo hago una vacuna para el COVID and you wanted to make the same vaccine, y vos quisieras hacer la misma vacuna, you had to pay me rent. tendrías que pagarme una renta. And so most companies around the world became rent companies. Así que la mayoría de las compañías alrededor del mundo se convirtieron en compañías de renta. Apple is a rent company. Apple es una compañía de renta. It collects rent every time a computer is sold to you. Colecciona renta cada vez que una computadora es vendida al público. It's like a giant landlord of patents. Es como un enorme, otra vez, landlord. Sí, rentista. Bueno, el propietario de una tierra. Exactly. So now, what is actually the resource is science and technology. Así que ahora el verdadero recurso es la ciencia y la tecnología. Multinational corporations have to control science and technology. Las corporaciones multinacionales tienen que controlar la ciencia y la tecnología. In the period of decolonization, they didn't allow technology and science to be transferred. En el periodo de la decolonización no permitían que se transfirieran la ciencia y la tecnología. So you have an independent country, but you don't have the science and technology to develop your raw materials. Así que tenés un país independiente, pero no tenés la ciencia y la tecnología para desarrollar tus propios materiales. So control over science and technology was fundamental. Así que era fundamental el control sobre la ciencia y la tecnología. Today, the conflict of the United States against China is around this. Hoy en día, lo que está alrededor de esto es el conflicto entre Estados Unidos y China. China has developed its own entire line of science and technology. China desarrolló su propia línea de ciencia y tecnología. In robotics, in high-speed rail, 5G technology, and so on, China is ahead of the United States. En robótica, telefonía 5G y trenes de alta velocidad, China está muy por delante. And the United States can't compete with China on these things. Y los Estados Unidos no pueden competir con China en estas cosas. Unable to compete against China, the United States using all kinds of means to make China reverse its advances. Ante la imposibilidad de competir, los Estados Unidos hacen todo lo posible para revertir todos los avances chinos. Okay, so the third control is control over science and technology. Así que ese es el tercer control, el control sobre ciencia y tecnología, Now that's being challenged by China. que ahora está siendo retado por China. Okay. Fourth control is finance. El cuarto control son las finanzas. So you can have your own currency. Puedes tener tu propia moneda. If Argentina wants to have a peso, Argentina can have a peso. Si Argentina quiere tener el peso, puede tener el peso. You want to have a rupee, you can have a rupee. ¿Querés tener un rupí? Rupee. You can be independent. Puedes ser independiente. You can put whoever you want on the money. Puedes poner al pajarito que quieras en el billete. You can walk around and say we are an independent country, we have our own cash, you know. Puedes andar por la vida diciendo somos un país independiente, tenemos nuestros propios billetes. But who controls finance? Pero ¿quién controla las finanzas? Not your central bank. Tu banco central no. At your central bank, Raul Prebić used to be the head. Sorry, could you repeat that? Raul Prebić. You have to remember this name. Yeah, I should. He's from Tucumán. Okay, Tucumán. Yeah. Raúl Prebić fue el presidente Of the central del bank. Banco Central. He was also the first director of the Economic Commission of Latin America in Santiago. También fue el primer director de CEPAL. CEPAL. He was also the first director of the UN Conference on Trade and Development, También fue el primer director de la Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, which was the third world's agency, que era la agencia del tercer mundo, based in Geneva. basada en Ginebra. The third UNCTAD conference was held in Santiago in 1972. La tercera conferencia tuvo lugar en Santiago en 1972. You can go and ask Salvador Allende why did they coup him. Puedes ir y preguntarle a Salvador Allende por qué lo derrocaron. Part of the reason they couped him was that Chile was one of the leaders in the UNCTAD process to create a new international economic order. Uno de los motivos por los cuales derrocaron es porque Chile era uno de los países líderes en la creación de un nuevo orden económico.
Come on, Chile is a tiny country. Chile es un país diminuto. Why was the United States so obsessed with Chile? ¿Por qué Estados Unidos estaba tan obsesionado con Chile? Why was Nixon and Kissinger constantly talking about Chile? ¿Por qué Nixon y Kissinger estaban todo el tiempo hablando acerca de Chile? Big multinational corporations had it in the grip. They had it in their hands. Las corporaciones multinacionales han tenido el agarre sobre Chile. But also UNCTAD wanted to change world financial order. No entendí. The world financial order. El UNCTAD orden wanted to change the world financial querían system. cambiar el sistema financiero global. You see, it's important to understand how you don't actually have your own financial system. Es importante entender cómo realmente no tenemos nuestro propio sistema financiero. You see, Argentina had a choice. Argentina tenía una decisión. Last year, Alberto Fernandez went to China. El año pasado Alberto Fernández fue a China. He met with the Chinese government. Se juntó con el gobierno chino. He took Martin Guzman with him. Llevó a Martín Guzmán con él. Martin Guzman, you remember him? ¿Recuerdan a Martín Guzmán? He was your finance minister. Era su ministro de The People's Bank of China el Banco Popular de China met Martin Guzman. se juntó con Martín Guzmán. Guzman said, remember Mauricio Macri? Guzmán dijo, ¿se acuerdan de Mauricio Macri? You remember him? The real zombie? You remember him dancing when he won the election? ¿Lo recuerdan That was bailando? an amazing video. I can't even copy Mauricio Macri. It was such an incredible dance. No podría competir contra Mauricio Macri en una competencia de baile. Guzman told the Chinese, Mauricio Macri took an enormous IMF loan. Guzmán le dijo a los... Sorry, what? Guzman told the Chinese Le dijo a los chinos that que Macri had Mauricio taken Macri an había enormous tomado, IMF había loan. tomado muchos préstamos. And that 1 month later, Y que un mes después Argentina was going to pay one coupon to the IMF. Argentina iba a pagar un cupón to who? A coupon, No, to one whom? part of the debt. Yeah, but to service. whom? To the international bond market, Al mercado internacional, al FMI. FMA basically, but really the bondholders. Okay. So he said, so many tens of millions of dollars is the coupon. Así que dijo cientos de millones de dólares, acá tenés un cupón. I don't remember the exact number. No recuerdo el número exacto. The Chinese said, okay, Los chinos dijeron, ok, so you give us así, Argentinian pesos equivalent to that amount of money. así que vos nos das pesos argentinos equivalentes a esa cantidad de dinero. And we will give you renminbi equivalent to that money. And we'll give you... Renminbi, Chinese currency. Y nosotros te vamos a dar esa de moneda china equivalente a la misma... Pues yo también creo que Jonas, pero no dijo eso. Bueno, no importa. Ok. Equivalente a esa misma cantidad de dinero. It's called a currency swap, Se llama un intercambio de moneda. right? You have to learn renminbi I should. because, I've got a lot to learn. no, but renminbi you have to learn because soon you will use it like you use dollar. Okay. That's a new controller of finance. Yes, finance. So the Chinese told Guzman, we'll give you renminbi. Así que los chinos le dijeron a Martín Guzmán, nosotros te damos renminbi. You take the renminbi to the international markets, Vos llevas el renminbi al mercado internacional, sell it for dollars, lo vendés a cambio de dólares and pay the coupon. y pagas el cupón. Martin Guzman comes back with Alberto Fernandez to Buenos Aires. Martín Guzmán vuelve con Alberto Fernández a Buenos Aires. Martin Guzman writes the IMF a very interesting letter. Martín Guzmán escribe una carta muy interesante. How many of you have read Martin Guzman's letter to the IMF? ¿Cuántos de ustedes leyeron la carta de Martín Guzmán al Fondo Monetario Internacional? I highly recommend it. Lo recomiendo. I highly recommend it. Lo recomiendo fervientemente. Because Martin Guzman, who's been given money by the Chinese, which he takes, Porque Martín Guzmán, a quien le dieron dinero los chinos, que se lo lleva, comes back to Buenos Aires with that suitcase of money vuelve a Buenos Aires con esa valija de dinero
And then he sits down at his desk Sienta en su banco y le escribe al FMI. and he says to the IMF, Argentina wants a new loan. Y le dice al FMI, Argentina quiere un nuevo préstamo. Why do you need a loan? You've got a suitcase of cash. ¿Por qué necesitas un préstamo? Tenés una valija llena de dinero. But there's one important line in that letter. Pero hay una línea muy importante en esa carta. Martin Guzman writes, Argentina wants to return to international capital markets. Martín Guzmán escribe, Argentina desea regresar a los mercados de capital internacionales. What does he mean by international? ¿A qué se refiere con internacionales? You were just in China. Acabas de venir de China. That's international. Eso es internacional. That's 1.5 billion people. Esos son 1.5 millones de personas. The millones de People's Bank of China operates all over Africa, all over Asia. El Banco de China opera por toda África, por toda Asia. What does Martin Guzman mean? ¿A qué se refiere Martín Guzmán? And then why did he go and work for American non-profit organization when he left the finance ministry? ¿Y por qué fue a trabajar for whom, sorry? A US-based NGO, ¿Por qué fue a trabajar por una ONG estadounidense cuando dejó el ministerio? funded by George Soros. Financiado por George Soros. When Martin Guzman writes international credit markets, he means Western credit markets. Cuando Martín Guzmán escribe internacional, en realidad se refiere a occidental. See, today you actually have choices. Hoy en día tenés decisiones. You can actually go to the Chinese or you can go to the BRICS Bank. Hoy podés elegir entre acudir a los chinos o acudir a los ingleses. You know, now Dilma Rousseff is the president of the BRICS Bank. Hoy en día Dilma Rousseff es la presidenta del BRICS Bank. Everybody know Dilma Rousseff? BRICS. Ah, ok. Yes? Dilma Rousseff, amazing woman. Amazing history. President of Brazil. Presidenta de Brasil. Now head of the BRICS Bank. Hoy en día la cabeza del Banco de BRICS. It's actually the development bank, but known as the BRICS Bank. En realidad es el Banco de Desarrollo, pero se lo conoce así. You have choices now. Uy, sorry. You have choices. Hoy en día tenés decisiones. But the control of finance. Pero el control de las finanzas. There's certain kinds of financing that the West continues to control. Hay ciertos tipos de finanzas que el Occidente todavía controla. Today, that great North American intellectual made a statement on television. Hoy en día un gran intelectual estadounidense hizo una gran declaración en la televisión. This is a great North American intellectual you must read. Este es un gran intelectual norteamericano que tienen que leer. His name is Marco Rubio. Su nombre es Marco Rubio. He's one of the leading intellectuals of North America. Es uno de los líderes intelectuales de América del Norte. Marco Rubio today made a statement on television. Hoy hizo una declaración en televisión. He said the following interesting thing. Dijo esta cosa interesante. You see, the BRICS countries are now talking more about de-dollarization. Los países de BRICS están hablando de la desdolarización. That means they don't want to use the dollar like they used to. O sea que no quieren usar el dólar tanto como solían hacerlo. That means they'll weaken the United States' control over the financial system. Eso significa que debilitan el poder de los Estados Unidos, el control de los Estados Unidos sobre el sistema de finanzas. So Marco Rubio says something very honest. Así que Marco Rubio dice algo muy honesto. He said, this is a terrible thing that the BRICS countries are doing. Dice, esto es algo terrible lo que está haciendo BRICS. Why is it a terrible thing, Marco? ¿Por qué es terrible, Marco? ¿Por qué, Marco? And Marco Rubio says, because then we can't sanction them. Y Marco Rubio dice, porque después no podemos sancionarlos. Then we can't sanction them. No los podemos sancionar. I don't have to prove anything. Point 4. I should just play the clip of Marco Rubio. No tengo que demostrar el punto 4, podría simplemente poner el video de Marco Rubio. It's control over finances, you see? The sanctions, the embargoes. Eso es el control de las finanzas, las sanciones, los embargos. What Nixon said about Allende will make the economy scream. Lo que dijo Nixon acerca de Allende, vamos a hacer que la economía grite. What a great line. Make the economy scream. Qué gran frase, hacer que la economía grite. Look at what they did to Argentina. 25 years of a screaming economy. Miren lo que le hicieron en Argentina, 25 años de una economía que no para de gritar. I was telling them, Jose and I went for lunch
8 years ago or something in Buenos Aires. José y yo fuimos a almorzar hace 8 años en Buenos Aires. We were sitting in the middle next to Attilio Boron's office. Estábamos sentados enfrente de la oficina de Attilio Boro, We were eating a very simple but nice meal. comiendo una comida bastante simple pero agradable. There was a TV set in the restaurant. Había una televisión en el restaurante. As we ate our lunch, we watched the peso collapse. Mientras almorzábamos veíamos cómo colapsaba el peso. 1%, 2%, 3%. E iba bajando, 2%, 3%. The meal was getting more and more expensive. You know, El al- let's order more wine. El almuerzo se estaba volviendo cada vez más caro. Y dijimos, bueno, mejor Number pidamos 4, más. control over finance. Número 4, control de las finanzas. Yes. That by organizations like the World Bank promoting elimination of state controls, the United States of Europe have a very important role in the control of science and technology. So it's the opposite that they promote. Ah, sí, me olvido que tengo este trabajo también. You can translate yourself. Perdón, ¿me lo repetís? El Banco Mundial prueban que recortes en ciencia, tecnología, control financieros, Estados Unidos o en Europa tienen muy importantes planes de subsidios o de instituciones nacionales de ciencia, tecnología, o en contratos con empresas de armas. I agree with you. That's a good comment. No, I agree with that. Yeah? Okay. Está de Fifth, acuerdo. right? Fifth control. Quinto control. Control of information. Control de la información. We are useless at information. Somos inútiles en cuanto a la información. We can't compete against the old imperialist information machine. No podemos competir en contra del viejo aparato informativo imperialista. The old colonial information firms, companies, still exist. Las antiguas compañías informativas todavía existen. Reuters, Las está mencionando. Associated Press, Agence France Presse. I don't even know the Spanish one, sorry. No, I don't either. Yeah. But I bet it's also an old colonial Madrid-based company. Bueno, pero supongo, o sea, dice que no conoce los nombres de las compañías acá en América Latina, pero supone que es alguna compañía basada en Madrid muy antigua. Today, almost all the social media platforms are dominated by Western corporations. Hoy en día casi todas las plataformas en las redes sociales están dominadas por la cooperación occidental. But it's not just the platforms. Pero no son únicamente las plataformas, It's also ideology. también es la ideología. Now, I'll admit to you, I'm an enormous fan of Western punk rock and rock music. Voy a admitir que soy recontra fan del punk y el rock occidental. I've never really enjoyed music from other places. Nunca disfruté música de ningún otro lugar. I'm sorry. 10 Perdón. days ago, I met Silvio Rodriguez. Hace 10 años conocí a Silvio Rodríguez. And he was telling me all kinds of things, and I was shaking his hand, but I don't ever listen to his music. Y estábamos hablando un montón de cosas y saludándonos, pero en realidad no escucho su música. But he was a beautiful man. I mean, he is a beautiful man, but at that moment. Pero era un hombre hermoso. But they got us. Pero nos atraparon. They have taken our brains away. Nos arrebataron nuestros cerebros. Old racist ideas exist in all of us. Old ideas of the benevolence of the West exist. Las antiguas ideas de la benevolencia de Occidente siguen existiendo dentro nuestro. It's so easy for them to make us feel that Noriega is a narco gangster. Es tan fácil para ellos hacernos creer que Noriega es un Manuel Noriega of Panama. es un gángster narco. You know, he's a little fellow, you know, he's whatever. He's not from Harvard University. Ya saben, es medio petizo, no es exactamente de la Universidad de Harvard. You know, Saddam Hussein, Saddam Hussein. big guy, you know, with a mustache and sort of looks like a gangster. Tipo grandote, bigote, parece un gángster. Gaddafi, you know, with his giant hair,
Gaddafi, ¿saben? Con esa peluca enorme, garish clothes, sleeps in a tent. la ropa que usa, duerme en una carpa. You know, Milosevic looks like an old bureaucrat. You Milosevic know, like a wrestler from Eastern Europe. parece un viejo burócrata, como un peleador callejero de Europa del Este. This has entered our heads. Esto está metido en nuestras cabezas. Putin is a war criminal. Putin es un criminal de guerra. Maybe. But then what about Bush? Tal vez, pero ¿y qué hay de Bush? What about Benjamin Netanyahu? ¿Y acerca de Netanyahu? What about Tony Blair? ¿Y Tony Blair? Our minds don't allow us to think about this. What about Nicolas Sarkozy? Acerca de Nicolas Sarkozy. Why isn't Sarkozy, who destroyed Libya, a war criminal? Porque Sarkozy, que destruyó Libia, no es considerado un criminal de guerra. Maybe 2 million people died in Iraq between 1990 and now. Maybe 2 million people because of US wars. Tal vez 2 millones de personas han fallecido por culpa de las guerras de Estados Unidos desde que arrancaron hasta hoy en día. The US ambassador to the United Nations went on a US television channel. El embajador de Estados Unidos a las Naciones Unidas salió en televisión. Her name was Madeleine Albright. Su nombre era ese. Madeleine Albright. The interviewer asked Albright about a report from the United Nations. La entrevista le preguntó, el entrevistador le preguntó acerca de un antiguo reporte de las Naciones Unidas. This is in 1996. Esto es en el 96. The report said that because of US sanctions, 500,000 children died in Iraq. El reporte decía que debido a las sanciones de Estados Unidos, 500,000 de niños habían fallecido en Irak. That was a UN report. Ese es un reporte de las Naciones Unidas. Now, Madeleine Albright could have done 3 things. Ahora, Madeleine podría haber hecho 3 cosas. She could have said, I haven't read the report. Podría haber dicho, no leí el reporte. Okay. Okay. When you read it, we can talk again. Cuando lo leas, nos volvemos a juntar y lo hablamos. Second, she could have said, the report is lies. Segundo, podría decir, el reporte está mintiendo. It's just not true. No es verdad. Number 3, she could have said, yes, it's true, but it's because of Saddam Hussein. Número 3, podría haber sido, sí es cierto, pero es culpa de Saddam Hussein. But she didn't. Pero no lo hizo. She said a 4th thing. Dijo una cuarta cosa. She said, yes, they're dead. Dijo sí, están The muertos. interviewer asked her, is that a price worth paying? El entrevistador le preguntó, ¿ese es un precio que estás dispuesta a pagar? Now remember, 500,000 children dead. Recuerden, 500,000 de niños muertos. A US high official is on television. Un alto mando de Estados Unidos está en la televisión. It's the most popular magazine show in the United States. The most popular what? Magazine, television magazine. Es la revista más popular, el Programa. programa más popular de Estados Unidos. It's called 60 Minutes. Se llama 60 minutos. Lots of people watch this show. Un montón de gente lo mira. She could have said anything when the interviewer said, is it a price worth paying? Podría haber dicho cualquier cosa cuando el entrevistador le preguntó, ¿vale la pena pagar ese precio? And she said, yes, it's a price worth paying. Y ella dijo, sí, vale la pena pagar ese precio. So a high official of the United States government admits on television Así que un alto mando del gobierno de los Estados Unidos admite en televisión abierta that her government is responsible for the death of 500,000 Iraqi children. que su gobierno es directamente responsable de la muerte de 500,000 de niños iraquíes. And nobody says anything about it. Y nadie habla al respecto. There is no call for an investigation. Nadie pide una investigación. There is no idea that Madeleine Albright is a war criminal No queda ninguna noción de que Madeleine es una criminal de guerra. or that Bill Clinton, her president, is a war criminal. O que Bill Clinton, su presidente, es un criminal de guerra. Instead, Madeleine Albright is now seen as a pioneer. En cambio, hoy en día es vista como una pionera. First woman Secretary of State, first woman ambassador to the UN, and so on. Primera mujer secretaria de Estado, primera mujer embajadora a las Naciones Unidas, etc. Just to let you know, India had a woman as prime minister in the 1960s.
Para que sepan, en los 60 India tenía una mujer como primera ministra en los 60. She happened to have sent my father to jail in 1975, but that's a different story. I didn't listen, sorry. Doesn't matter. Okay. What's the big deal of first, Secretary of State in the United States? ¿Cuál es? No, go on. Go on. Sri Lanka had woman head of government in the 1950s. Sri Lanka también tenía una jefa de gobierno mujer en los 50. In fact, India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Nepal have all had women heads of government. Sri Lanka, India, Pakistán, Bangladesh y Nepal, todos tuvieron jefas de gobierno mujeres. In the United States, they have not yet had a woman head of government. En Estados Unidos todavía no tuvieron. But somehow you are all interested. The first woman ambassador to the UN from the UN is Madeleine Albright. Pero por algún motivo todos estamos interesados por la primera mujer estadounidense embajadora a las Naciones Unidas. Oh wow, Hillary Clinton might be the first woman president in the United States. What do I care? Wow, Hillary Clinton podría ser la primera presidenta de los Estados Unidos. ¿Y a mí qué me importa? What do I care? ¿Y a mí qué me importa? There have been women heads of government all over the world. Hay mujeres jefas de gobiernos alrededor de todo el mundo. You see how the information war works. ¿Ven cómo funciona la guerra de la información? We all get fascinated with what's happening in the United States, what's happening in Germany, what's happening in Britain, what's happening in France. A todos nos fascina ver qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Now something interesting happening in Spain. Y wow, ahora hay algo interesante pasando en España. But where is the coverage of what's happening in Southeast Asia Pero, or what's happening in Central Africa? ¿Pero dónde está la cobertura de lo que está pasando en el sudeste asiático o en África Central? The current Prime Minister of Namibia is one of the bravest women in government that I know. La primera ministra de Namibia actual es una de las mujeres más valientes que conozco. At the Munich Security Conference, she was asked by a German presenter, why does Namibia not support the West on Ukraine? Sorry, where was she asked that? At the Munich Security Conference. En el Consejo de Seguridad de Múnich le preguntaron por qué su gobierno no apoya el esfuerzo de guerra en Ucrania. Thelma, you will like this answer. Thelma will like this answer. A Thelma le va a gustar la respuesta. She said, I come from the country called Namibia. Ella dijo, yo vengo de un país llamado Namibia. By the way, Namibia, if you don't know, was a colony of Germany. Namibia era una colonia alemana. Now, you must remember that this is a German man. Recuerden que este es un alemán preguntándole esto. Aggressively asking a Namibian head of government. Agresivamente acusando a una jefa de Estado Namibia. Why aren't you doing this? ¿Por qué no estás haciendo esto? Yeah. He is not the head of any government. Él no es el jefe de ningún gobierno. But he feels okay for him to talk like that to a black woman who's the head of government. Pero él siente que está perfecto hablarle así a una mujer negra que es jefa de gobierno. His ancestors colonized Namibia. Sus ancestros colonizaron Namibia. His country supported the racist apartheid South Africans in conquering Namibia. Su país apoyó el apartheid racista de Sudáfrica en la conquista de Namibia. So she answered very calmly. Así que ella contestó con mucha calma. She said, I come from Namibia. Ella dijo, yo vengo de Namibia. Namibia, during our anti-colonial struggle, was supported by the Soviet Union. Namibia, durante nuestra lucha anticolonial, fue apoyada por la Unión Soviética. She didn't mention it, but Namibia would not be Namibia without the Cubans. Sorry, I didn't get that. Namibia wouldn't be Namibia without the Cubans. Namibia no sería Namibia sin los cubanos. Because the Cubans came into that war in Angola and Namibia and defeated the South Africans at Quito Conivale. Porque los cubanos fueron a la guerra en Namibia y Angola y derrotaron a los sudafricanos. But she wasn't talking at that moment about Cuba. Pero en ese momento no estaba hablando acerca de Cuba. But you should know this. Pero ustedes deberían saberlo. It's very important for you to know that South African apartheid was also destroyed by the Cuban Revolution. Es muy importante que ustedes sepan que el apartheid sudafricano también fue destruido por la Revolución Cubana. That is internationalism. Eso es el internacionalismo. You are not taking this class for any other reason
then that internationalism is absolutely important. Esta clase la están tomando por el hecho de que el internacionalismo es sumamente importante. Frankly, don't think you're taking it to study about Africa. No piensen que lo están tomando para aprender acerca de África. You're studying it to understand what you are made of. Lo están estudiando para entender de qué están hechos, ¿entienden? Look at what the Cubans do. Fíjense lo que hacen los cubanos. Look at that revolution. Fíjense esa revolución. They send doctors everywhere. Mandan doctores a todos lados. They don't say we are only sending doctors to Latin America. No mandan doctores You únicamente know, Patria Grande, Nuestra America and all that. no mandan doctores únicamente a América Latina, ya They saben, are Patria Grande. true internationalists. Son verdaderos internacionalistas. There's an earthquake in Pakistan, Cuban doctors. Surge una necesidad en Pakistán, ahí hay doctores cubanos. That's an island of 11 million people. Es un- Yeah, viva Cuba, all right. Okay, but she says, I'm from Namibia. The Soviet Union helped us get independence. Bueno, volviendo a la situación de antes, ella dice, yo vengo de Namibia, la Unión Soviética nos ayudó en nuestra independencia. We have a close relationship with Russia. Tenemos una relación muy cercana con Rusia. No country in the West has a monopoly on good behavior. Ningún país occidental tiene un monopolio en cuanto al buen comportamiento. We're not going to follow Monopolio. anybody's demand. No vamos a seguir las demandas de nadie. Namibia is an independent country. Namibia es un país independiente. We will make our independent foreign policy. Vamos a tener una política exterior independiente. In fact, a non-aligned foreign policy. De hecho, una política exterior no alineada. Decolonization is a very difficult journey. La decolonización es un viaje, un recorrido muy difícil. It may be irreversible, it may be irresistible, Tal vez sea irreversible, tal vez sea irresistible, but it's a very difficult journey. pero es muy difícil. And you cannot get impatient with people. Y no puedes ser impaciente con las personas. It's a journey of 1,000 mistakes Es un camino con miles de errores and one reward. y una única recompensa. 1,000 mistakes and one reward. 1000 errores y una recompensa. I've always been frustrated with intellectuals who focus on the mistakes. Siempre me frustraron los intelectuales que se enfocan en los errores. They forget about their own lives. Se olvidan acerca de sus propias vidas. As individuals, our lives are 1,000 mistakes and one reward. Como individuos, nuestras vidas también son 1000 errores y una recompensa. Why do we demand that something so difficult as decolonization must have a simple story? ¿Por qué exigimos que algo tan complicado como la decolonización tenga una historia simple? There are ugly histories Hay historias asquerosas and these 5 controls to overcome. y estos 5 controles deben ser superados. So you got to study this history with a lot of care, Así que tienen que estudiar esta historia con mucho cuidado, with a lot of interest, con mucho interés. and always look for parallels. And always look for what, sorry? Parallels. For balance? Parallels. Oh, parallels. Connections. Y siempre, siempre buscar paralelos. Even islands are not islands. Incluso las islas no son islas. Cuba is not an island. Cuba no es una isla. There are Cubans all over this hemisphere. Hay cubanos en todo el hemisferio. They are all over Africa. Están en toda África. They're in many parts of Asia. Están en un montón de partes de Asia. We live in the web of connections. Vivimos en una red de conexiones. As you study Asia and Africa, always look for the connections. Cuando estudian la historia de Asia y África, siempre busquen esas conexiones. Always look for the struggles. Siempre busquen las luchas. Thanks a lot. Muchas gracias, espero que les haya gustado, interesado, así que vamos, las esperamos en próximas actividades, ¿sí? Y bueno, y en las próximas clases. Gracias.